Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren súper bien. Espero que hayan tenido una linda jornada. Vamos a iniciar con su asistencia, por favor, Abad, Buenas noches, presente. Alvarado, Amendaño, Buenas noches, Inge presente. Chamba, Buenas noches, presente. Córdoba, Buenas noches, presente. Esparza, Presente, licenciado. Guamán, Presente, ingeniero, buenas noches. Hernández, Jaramillo, Buenas noches, presente. Malo, Buenas noches, presente. Ojeda, Presente, ingeniero, buenas noches. Pacheco, Paredes, Ramírez, Presente, buenas noches. Salinas, Presente, buenas noches. Cerda, Presente, buenas noches. Takuri, Presente, buenas noches. Villavicencio, Presente, Inge, buenas noches. Graciela, ya nuevamente Alvarado, Presente, buenas noches. Hernández, Pacheco, Paredes, Victorio. Bueno chicos, como les decía, muy buenas noches, espero que se encuentren súper bien, sí, vamos a iniciar ya con lo que es nuestra última jornada en relación del día de hoy, pero antes de nada, pues quisiera pues extender mi agradecimiento por su colaboración y yo les envío un mensajito al grupo de WhatsApp. Como saben, estamos próximos a elegir lo que es el representante estudiantil y su compañerito está dentro de lo que es la lista B, para lo cual pues solicitamos nuestra colaboración. En el transcurso de estos días esperemos que ya nos pasen más información de cada una de las listas, ¿sí? Eso, muchísimas gracias por las reacciones que están dentro de lo que son los comunicados que siempre les doy, ¿ya? Algo muy importante, pues, por comentarles el día de hoy, vamos a hablar un poco de la clase anterior de programación neurolingüística, sí, que básicamente se enfocaba relacionado con lo que es poder identificar cada una de las actuaciones dentro de lo que eran, ¿no es cierto?, las personalidades, porque recordemos que las emociones de las personas siempre se enfocan a algo que nos está pasando, ¿no? Por eso tenemos los diferentes tipos de estados emocionales y todo eso está relacionado con la programación que nosotros hacemos. Entonces, basado en eso, pues vamos a identificar. ¿Qué pasó, Gracielit? Cuénteme. Hola. ¿Qué sí me puede tomar lista, Inge? Ya. Muchas gracias. Ok. Buenas noches, Inge, a mí también, por favor, Paredes. Ok. Gracias. Listo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros la clase anterior estábamos analizando esto de la programación neurolingüística, ¿no es cierto? Que se enfoca básicamente en poder determinar o llegar a ese punto de la excelencia humana, ¿no es cierto? Y siempre existía ese debate, ¿cómo será que nosotros llegamos a tener esa excelencia humana? Y tiene muchos aspectos que se enfocan a eso. No todas las personas, tal vez con las actuaciones que hacemos, podamos poder determinar que llegamos a ese punto. Pero todo lo que nosotros hagamos siempre tiene o se ve reflejado relacionado al comportamiento, ¿ya? Entonces, basado en eso, podemos definir que la programación neurolingüística, en este caso tenemos tres siglas, ¿no es cierto? La programación, la P, neuro, N y lingüística, la L, ¿no es cierto? En ese sentido, podemos decir y describir que cuando nosotros hablamos de la programación, lo que ustedes están visualizando acá al frente, hace referencia a algo muy importante, que dice que las personas poseemos programas mentales que controlan nuestras emociones, pensamientos y acciones. Es decir, nosotros al final del día, ¿sí? Al iniciar una nueva jornada, siempre tenemos ya lista una programación, ¿no? A qué hora nos levantamos, qué vamos a desayunar,
cómo yo me voy a trabajo, cómo son mis participaciones o actuaciones en mi trabajo, y así sucesivamente. Es decir, existe una programación, ¿sí? Y esa programación se enfoca o conduce al nivel de comportamiento que tenemos cada uno de nosotros, ¿ya? Luego de eso tenemos lo que son las neuronas, ¿sí? ¿Qué son las neuronas? Se relacionan con la mente las neuronas. Ustedes están visualizando acá la imagen, ¿sí? Esta imagen del fondo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos observando? Que hay aquí muchas conexiones, ¿sí ven? Estas conexiones son lo que se relaciona entre las llamadas sinapsis. Las sinapsis vienen a ser esas interconexiones de una neurona con otra neurona para nosotros poder crear y determinar un nivel o un patrón de comportamiento. ¿Sí? Ustedes sí ven, ¿no es cierto?, esas neuronas en esta pantalla. Es decir, que hay un sinnúmero, por no decir millones de neuronas, lo que nos permiten a nosotros poder ir determinando cada una de esas conexiones que tengamos que se enfocan a esos comportamientos. ¿Sí? Y luego tenemos en cambio la lingüística. La lingüística, en este sentido, podemos mencionar que es la forma en que las personas se expresan, piensan y por tanto experimentan la realidad, es decir, el pensamiento a través del lenguaje, ¿sí? Ya la actuación de esa persona, ¿sí? La actuación, la manera o la forma de yo establecer una comunicación relacionada por un nivel de lenguaje, ¿sí? En su momento yo les decía, ¿cuántos tipos de lenguaje existen? Verbal, no verbal, ¿no es cierto? A veces las personas podemos transmitir una comunicación o nos comunicamos con una comunicación verbal porque estoy hablando, ¿cierto? Pero si se dan cuenta que nuestras expresiones pueden decir otra cosa. ¿Les ha pasado a ustedes cuando están estableciendo una conversación con algún compañero, familiar, etcétera? Yo lo puedo estar diciendo, pero lamentablemente tu expresión dice otra cosa. Y todo eso es el nivel que nosotros podemos ir identificando. Por eso nos dice que la programación neurolingüística se divide en la programación son la forma o la manera que yo tengo para actuación. Es decir, ¿qué tengo programado? ¿Sí? El día de mañana, ¿qué tienen ustedes ya como algo habitual? Me imagino que tienen una hora determinada para levantarse, ¿sí? Para hacerse el aseo, como se dice, para desayunar, para irse a trabajar, etc. Existe un patrón, una programación como tal. Y esa programación se puede enfocar posterior a ese manejo de emociones. ¿Sí? Cuando vamos al trabajo, ¿vamos alegres, vamos tristes, vamos enojados? ¿Qué dicen ustedes? Cada día son diferentes, ¿no? No son iguales. Todos los días no es que vamos del mismo carácter. Dicen, mira, vulgarmente, ojo, entre comillas, vulgarmente dice que sí estará teniendo una buena relación con su esposo, con su esposo, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? Y eso se relaciona a esa parte de esos patrones de conducta que tú tengas. Entonces tenemos la programación, las neuronas, que son cada una de esas conexiones que tenemos para reaccionar, para hacer determinada actividad, y la lingüística, la forma o la manera de cómo yo me comunico. ¿Sí? Esas son las siglas que nosotros podemos determinar. Ya, entonces, a ver, en esa parte me va a ayudar un voluntario. ¿Cuáles son las siglas y qué significa cada una? Programación, neuro y lingüística. Ya, ¿qué significa cada una? ¿Qué es la Ya, programación? la programación es cuando las personas poseemos programas mentales que controlan nuestras emociones, pensamientos y acciones. Lo que es Ya, neuro es lo que se relaciona con la mente, o sea, las neuronas, que son las conexiones entre las neuronas llamadas sinapsis y la capacidad, pues, de crear nuevas conexiones
neuronales. Y lo que es la lingüística, pues es la forma en que las personas se expresan, piensan y por lo tanto experimentan lo que es la realidad, lo que pensamos a través del lenguaje. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, María José. Actuación, por favor, en el grupo, ¿ya? Entonces, como ustedes mismos lo están indicando, tenemos las siglas programación, neuro y lingüística, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del origen de la programación neurolingüística, hace relación a lo siguiente. La programación neurolingüística, o conocida como PNL, nace en los años 70 a raíz de un estudio sobre la excelencia humana. ¿Se acuerdan que estuvimos nosotros debatiendo este tema relacionado con la excelencia humana? Y yo les preguntaba, ¿qué necesitamos nosotros para poder llegar a tener lo que es esa excelencia humana? ¿No es cierto? Y cada uno de ustedes me decían puntos de vista muy acordes, ¿no es cierto? Ser buena persona, ser solidario, ¿no es cierto? Poder colaborar con el que más lo necesita, los niveles de comportamiento, etcétera. Entonces, se dice y se indica que basado en este estudio, queríamos en este entonces saber, por ejemplo, Luis Fernando, ¿por qué llega a tener éxito? ¿Sí? ¿Cuál es atrás de ese éxito que tiene Luis? O sea, es constante, es disciplinario, pero además de eso, tiene niveles de comportamiento relacionados con ese buen vivir, con mi compañero, con mi familiar, la parte de las emociones que yo les decía en su momento. Entonces ya existió este estudio en los años 70, decir, a ver, estudiemos qué es la excelencia humana. ¿Cómo se puede llegar a una excelencia humana? Y ahí es cuando se fundamenta y nace la programación neurolingüística, es decir, que el ser humano tiene que tener una programación, tiene que tener esas conexiones de las neuronas como tal, y finalmente esa lingüística de poder yo comunicar. Y todas esas tres se va a basar en poder realizar las cosas adecuadamente. No sé si ustedes se acordarán cuando yo les explicaba en la primera clase y les decía, la programación neurolingüística indica que nuestra mente va a tener siempre pensamientos negativos, ¿sí? Porque somos personas. Pero el objetivo es poder, ¿qué? Despejar esos pensamientos negativos y poder tener esos nuevos patrones de conducta. Y yo les decía algo muy interesante y muy importante. Para que las personas tengan éxito, también se consideran que debemos dejar de aprender, es decir, lo que tenemos aquí, y conocer cosas nuevas. Porque si no, cuando las personas lamentablemente se cierran en ese ideal y decir, no, es que yo aprendí así, así son las cosas, lamentablemente ahí es cuando estamos fallando, ¿sí? Porque recuerden que todo en la vida es cambio, todo es evolución. Pues si no queremos adaptarnos a eso, lamentablemente no vamos a cumplir con ese propósito. Aparte de nosotros poder tener esa excelencia humana, también dice que algo que los investigadores querían determinar, ¿cuál es el funcionamiento del cerebro? ¿Para qué yo lo tengo? ¿Cuáles son los niveles prácticos para la persona? ¿Sí? Es decir, ya en más detalle decir, a ver, ¿qué es lo que me está aportando a mí estos pensamientos que yo tengo para las actuaciones? Recuerden que las actuaciones, ¿por qué se dan? Por un tipo de emoción que yo tengo. ¿Sí? Entonces todo eso se va determinando a lo que es la programación neurolingüística. Primero, poder determinar bajo el estudio realizado en los años 70 relacionados con la excelencia humana. Y finalmente poder determinar cómo yo puedo tener un funcionamiento efectivo del cerebro para los niveles prácticos de la persona. ¿Ya? Ahora, si nosotros hablamos del proceso de información cerebral, obviamente, relacionado con esto, podemos decir que la programación neurolingüística estudia los procesos mentales. Miren, ojo acá, estudia los procesos mentales. Es decir, cómo yo puedo determinar de la persona, ¿sí? ¿Cómo se siente en este momento? Les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten en este momento? No literalmente, ¿no es cierto?, en una silla, sino que en la parte emocional, ¿no? Sí, hay que ser muy claros en eso. Si no, alguien me dice, ya me pasó como decir, no, es que yo estoy bien cómodo aquí sentado, así como Graciela ahí, bien cómoda sentada, que no sé con quién conversa, pero seguimos ahí. Cansada y yendo cómoda, que no me aguanto.
Ya, miren, no sé si ustedes ya pasaron o están viendo ahora ergonomía. Entonces ahí, por favor, un tip al profe Joffre que le dé para que no esté tan cansado en este momento de clase. Ya, es decir, entonces, la forma de cómo nos sentimos, ¿no es cierto? Cómo nosotros pensamos, cómo se mira, cómo se oye, cómo se dice y cómo se hace. Yo les decía en su momento, por ejemplo, yo ahora les estoy compartiendo una clase, un conocimiento, pero yo puedo determinar cómo ustedes me están observando. Cada uno de ustedes me están observando, decir, ah, no, ese profe para guapo, ese profe para feo, ese profe para bravo, no sé, muchas cosas, ¿no? Y eso les pasa a ustedes cuando están al frente con más en un auditorio, en una clase, en un trabajo, etcétera. Pero ya determinar ese punto, ¿sí? De decir y percibir de las personas, ¿cómo será que me están mirando? ¿Será que me están oyendo correctamente? ¿Será lo que yo digo, lo que yo expreso es efectivo? ¿Será que lo que voy a realizar está bien hecho? Entonces ustedes mismos pregúntense porque son actividades que nosotros hacemos al diario, al diario. ¿Sí? Repito, déjenme ponerles con un colorcito acá. ¿Ya? Entonces, lo primero, la forma, cómo nos sentimos emocionalmente. ¿Cómo se sienten emocionalmente en ese momento? A ver, pongamos una reacción. ¿Cómo se sienten emocionalmente? Con nuestras reacciones. Ya está enamorada, está cansada, está agotado, están agotados, está feliz. ¿Ya? ¿Se dan cuenta la parte de las emociones? Yo como docente no puedo saber de ustedes, porque cada uno somos diferentes. Ustedes tampoco no pueden saber de mí, ¿no? Yo puedo dar a conocer algo, pero internamente, ¿cómo estoy? ¿Será que estoy triste? ¿Será que estoy enojado? ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy decepcionado? ¿Será que me pusieron los cachos? Estoy que no me soporto ni yo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no es eso por si acaso. ¿Cómo se piensa? ¿Qué están pensando en este momento? ¿En qué voy a comer? ¿Que se acabe la clase? ¿Irme a ver una serie? Son pensamientos, ¿no? A la final. Yo también puedo tener muchos pensamientos acá, ¿no? ¿Cómo me están mirando? ¿O cómo yo los estoy mirando a cada uno de ustedes? ¿Cómo me están escuchando? ¿O cuando ustedes intervienen, cómo los escucho? ¿Cómo se dice, cómo se expresa y cómo se hace? Todo esto tiene relación con la programación neurolingüística. Porque recuerden que yo les decía, era programar, conexión de las neuronas y la lingüística, que son medios y maneras de cómo expresar todo esto. ¿Ya? Entonces hay que ponerlo en práctica para poder determinar este tipo de situación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ya sé que están cansados, ya 2 minutos más y ya. ¿Está claro lo que hablamos el día de hoy? Las siglas de la programación neurolingüística, programar, ¿no es cierto? La programación, las neuros, la lingüística, el origen, porque básicamente hablamos de la excelencia humana, hablamos del estudio de estos investigadores, de decir ya cuál es el uso efectivo del cerebro, ¿no es cierto? Y finalmente, ese tema muy importante de poder decir cómo se sienten, ¿cierto? Cómo se oye, cómo se escucha, cómo se hace. Y son cosas que a veces es del diario a vivir, pero tiene que decir una razón por qué. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿No? ¿No me entendió, Jessie? ¿Qué no me entendió? Inge, es que mi hija está llorando en mi oreja y no le escucho bien.
¿Me puede volver a repetir, por favor? Ya, pero ¿qué no me escuchó? ¿Toda la clase? Que repita desde primer ciclo, dice. Ay. Ya básicamente estábamos haciendo un feedback de la programación neurolingüística que es muy importante nosotros poderla determinar. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les puse un video y les decía que nosotros somos esas personas que estamos ahí alrededor de la atmósfera, ¿no es cierto? Que caminamos por caminar, pero hay muy pocas que se va determinando qué función cumplimos hoy en día, ¿sí? Y esa función tiene que estar relacionado a poder llegar a ser esa excelente persona o ese excelente humano. Pero lamentablemente, tal vez no lo vamos a lograr porque vivimos en una sociedad que las emociones, muchas de ellas, nos van a nublar todo lo que hacemos. Y eso es real, o sea, y para llegar a ese punto hay que saberlas conducir y manejar y dominar adecuadamente. ¿Sí? Listo. De aquí nos vemos el día de mañana en gestión por competencias. No sé si tengan alguna duda. Recordarán que ya les califiqué los deberes. Por ahí me dio mucha pena ponerles algunos el 50% que me han enviado tarde el deber. Sí, recuerden que la política me hace hacer eso. Yo no quiero ponerles eso por ustedes. Graciela, ya se despide. Inge, yo les puedo decir algo Le o puedo unas, dar. ¿Cómo no es sé, eso? puedo hablar. Claro, lo Escúcheme. escucho. Mira, las tareas se envían el día lunes me parece, ¿no? Para el viernes ya hasta el día viernes, ¿verdad? Entonces no sé si habrá como la posibilidad de que nos ayuden hasta el día sábado, domingo, porque mire, de lunes a viernes uno al menos, bueno, yo trabajo todo el día y no puedo hacer nada de tareas. Vengo aquí a las clases y ya pues yo, mire, hasta ahora que terminamos, seguro que luego yo hago la comida y todo eso, y yo me acuesto bien tarde, entonces no avanzo a hacer las tareas por eso yo, de hecho, ya creo que no envié una ya. Entonces yo digo, de pronto el día sábado tenemos nosotros prácticamente, creo que todos los compañeros tienen todo el día para así nos podamos quedar en 2 o 3. Entonces el día sábado nos dedicamos a hacer todas las tareas. No sé, le doy una sugerencia, de pronto nos puedan Ya, ayudar de esa buenazo. manera. Sí, esa semana les puse hasta el día sábado, si no me equivoco. Tienen hasta el No, hasta sábado el hasta viernes las... 29. No, ya la tarea de esta semana. La de esta semana ya la puse Sí, hasta el día está, sábado. ya ve. Ahí buenazo porque tenemos Entonces, más todo el día para bien, poder hacer. voy a considerar su sugerencia para más bien dejarles hasta los días sábados y poderlas subir las tareas los domingos. Lo que pasa es que yo el día sábado aprovecho para revisarlas. Entonces, más era por eso, pero voy a hacer un esfuerzo. ¿Ya? Lo importante es que puedan ir cumpliendo en base, recuerden por favor la rúbrica. Sí, la rúbrica ya están en las tareas. Muchos de ustedes súper bien, pero algunos se me olvidan todavía de que tienen que poner en base a la rúbrica, que dice vocabulario, conjunción y todo. Eso dice la rúbrica. Entonces, cuando sale la tarea, simplemente la rúbrica se hace un clic. Dice clic, cumple, no cumple. O sea, por eso mismo tengan mucho en cuenta eso, ¿ya? Ya, mis chicos, que tengan una bendecida noche. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias.